comenzar, como solemos hacer, orando. Vamos a tener una palabra de oración y después ya comenzamos con la escuela bíblica. Oremos. Señor mi Padre, queremos agradecerte por un día más, un momento más de este tipo de encuentro. Gracias porque podemos seguir repasando el texto, pero Señor, no quisiéramos solamente un conocimiento, sino poder aplicarlo en nuestra vida. Señor, no hay nada que lo limite, porque tenemos el poder, tu poder, operando en nosotros, que es tu espíritu. Y por lo tanto no hay limitación que nos impida que tú operes en nuestra vida, que cumplamos el propósito con el que fuimos y entender el texto para poner en práctica. O sea, no hay una limitación de edad, ni de entendimiento, ni de fuerzas, ni de limitaciones físicas, no hay nada, ni sociales, ni el entorno, ni el país, nada que nos pueda limitar. Por eso te rogamos que tu palabra nos aliente y renueve y refuerce la esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, les decía y le preguntaba cómo habían visto el pasaje, el texto, preguntas, inquietudes, pareceres con respecto a lo que se habló el viernes. ¿Alguien tiene una pregunta para empezar? ¿Cómo parece? Yo tengo. Está escuchando está acoplando Jorge. Tienen que bajar los volúmenes. Ahí, Pablo, desbloqueate porque los bloquea a todos. Perdón, ¿eh? Hice lío, perdón. No te bloqueo más, perdón. No, lo que tienen, porque tengo el celular colgado. Si están con celulares o equipos cercas, duplicados, por favor, se acopla uno con el otro. ¿Saben? Entonces, Silvia, ¿qué vas a preguntar? Estela, ahí, apaga el micrófono. Jorge, ¿puedes apagar el micrófono? Silvia, ¿puedes apagar el micrófono? Bajen el volumen, Jorge o Silvia, o estén con el mismo celular, porque están muy cerca uno del otro. Ahí, prende el micro, Silvia, a ver si funciona. Hola, buen día, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Perfectamente. ¿Me escuchás? Sí. Bueno, buen día primeramente a todos. Yo quería preguntar, que teníamos una duda con Ani el otro día, sobre el Espíritu Santo después del arrebatamiento. Interpreté el otro día que el hermano dijo que el ministerio del Espíritu Santo, bueno, obviamente ahora está acá, pero después del arrebatamiento y hasta la segunda venida, ¿Dios se lo va a llevar o va a seguir acá? Bien, interesante la pregunta. Entonces vamos a activar la triangulación de conocimiento, que lo hacíamos en la escuela bíblica antes. ¿Bien? Sí, Silvia, ¿tenés más? No, eso. Entonces, si llega Jorge a aprender o subir el volumen, por favor apaga el micrófono para que no acople. ¿Bien? Entonces, vamos a... Yo lo voy a apagar por las dudas. Bueno, la triangulación de conocimiento, y le quiero preguntar, o al revés, ¿quién se anima a responderle a Silvia? O, si no se animan, si tiene una duda para sumar. ¿Quién se anima a responderle a Silvia? Guillermo, vamos. Cuando la iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo se va de la faz de la tierra.
O sea, se va con la iglesia. El ministerio en este momento del Espíritu Santo es estar en cada creyente y ser el ayudador, el asistente de los creyentes. Al arrebatarse a los creyentes de la tierra, el Espíritu Santo ya no estaría cumpliendo las funciones acá. Tenemos una respuesta. Ahora, vamos a comprobar si el 100% de la respuesta está bien. Una pregunta. No, pará, vamos con una pregunta a la vez. Sí, por favor. Sobre eso mismo. Bueno, dale. Yo entiendo que después del arrebatamiento va a haber gente que va a tener la posibilidad de, como es, de ser salvo, pero van a tener que morir, eso lo entiendo, pero ¿cómo no va a haber necesidad del Espíritu Santo para que sean salvos? Uy, le complicó la pregunta porque le complicó la situación a la contestación de Guillermo y le estamos dando respuesta a Silvia. ¿Bien? Pablo. Sí. ¿Quién abrió el micrófono? Sí, está activado. ¿Se me escucha? Buen día. Buen día. ¿Me escucha? ¿Bien? Sí. Sí. No, iba a preguntar eso justamente, conversábamos con Silvia, mi prima, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo se va, ¿quién va a convencer a la gente que queda acá? Eso. Vamos a seguir pensando. A ver, tengo pantallas ahí. ¿Puedo tirar así a ver qué pasa? Por favor, me pueden decir, pueden contestar, pueden no contestar o pueden decir paso, no hay problema, con libertad. Lo tengo a Luis y Vero y no puedo llegar a ver quién está al lado de Vero. Veo los pelos nada más. ¿Qué opinan ustedes? Ahí está, ahora la vi, gracias. ¿Qué opinamos nosotros? Sí, pueden decir que saben, no saben o paso. Lo que preguntó Connie. Lo que preguntó Silvia, que contestó Guillermo y que acotó Connie. Claro, es como dijo Guillermo, y lo que dijo Connie, me parece que alguien tiene que quedar para que siga. Sí, el Espíritu Santo no queda. ¿No es eso? A ver qué dice. Buenos días. Me confunde un poco el tema, pero pienso que si una persona no es creyente y tiene la oportunidad del Espíritu Santo, no va a trabajar en él como ha trabajado o sigue trabajando en nosotros. Me parece, no sé, no. Estamos expresando. Son temas que no hemos tratado comúnmente en la iglesia y está bien las dudas, eso implica que uno estuvo pensando. O sea, no se sientan mal porque está bien todo este pensamiento. Creo que Esteban levantó la mano, Esteban Til. No. No, tenía para sumar una pregunta. A ver, dale. ¿Puede ser que pase por el tema de que sean juzgados de diferente manera que los que fueron salvos con el Espíritu Santo? No sé, ahí es. Como en el Antiguo Testamento. Claro, tipo, juzgados como los del Antiguo Testamento, que si bien estaba el Espíritu, iba. Descendía, claro, pero era diferente, no estaba presente todo el tiempo. Te sumo una pregunta, no sé. Sí, seguimos sumando. Fíjense que estamos todos sumando. ¿Quién habló? Elena, ahora vos te pregunta. Ahí voy. Fíjense que ahí va, Elena, ahí va. Fíjense que todos estamos sumando sobre cuestiones de escatología, pero particularmente donde nosotros no vamos a estar. Pero es futuro, lo que decía el chino. Hay una necesidad de conocimiento futuro que es importante. A ver, la pregunta de Elena. Sí, te quiero hacer una pregunta. En el arrebatamiento, ¿se lleva a todos los cristianos? Esa es la pregunta. ¿A todos? ¿No queda ninguno en la tierra? Bueno, ahí hacemos un paréntesis porque es una pregunta paralela. Tiene relación con el tema, pero es paralela. Esa la vimos en Primera Tesalonicenses, pero la vamos a responder, Elena. ¿Bien? Le ponemos en un paréntesis y le dejamos
momentáneamente al costado. Ahí Está bien. Mónica puso la manito, ¿puede ser? Ah, no, es mi mouse, perdón, nada que ver, perdón. Gustavo Siriani, ¿qué opinás? Antes de que contestes, una pregunta a todos. ¿Está bien? Ahora Gustavo va a contestar, pero una pregunta a todos. ¿El Espíritu Santo es Dios? Trino. Sí, Sí. Sí, obvio. forma Bien. parte de la Trinidad. Entre las cualidades de Dios, ¿bien? ¿No está la omnipresencia? Listo, lo dejo a Gustavo que conteste. Yo creo que como el Espíritu Santo tuvo distintos ministerios en las distintas dispensaciones, por eso en el Antiguo Testamento leemos cosas que en el Nuevo no vamos a leer, como David que decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Que yo al principio, cuando recién me convertí, no entendía o oraba así, pensando que Dios podía quitarme el Espíritu Santo. Pero hay que entender en la dispensación que estaba David, donde el Espíritu Santo iba y venía, y lo enviaba Dios, por ejemplo, y profetizó, y vino el Espíritu de Jehová sobre Isaías y profetizó y tal. Lo que entiendo también por 2 Tesalonicenses, que está el ministerio del Espíritu Santo, que hasta ahora lo detiene, que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia y derramado en Hechos 2, se va con la iglesia y empieza a operar de una manera parecida al Antiguo Testamento. Eso es lo que yo pienso. Bien. Para resumir, no está taxativamente claro lo del Espíritu Santo en el tiempo de la tribulación. Lo que sabemos que la iglesia, que es donde opera el Espíritu Santo hasta hoy día, hasta el momento del arrebatamiento, opera a través de la iglesia. Y opera, ¿bien? Perfectamente. Ahora, cuando la iglesia es retirada, obviamente el Espíritu Santo no va a operar de la misma manera, ¿correcto? Pero es Dios y es omnipresente. ¿Cómo lo explicamos? No quedó perfectamente claro, por lo menos hasta donde Gustavo y yo hemos estudiado, no le hemos encontrado definición. Son cosas de la escatología. Ahora, que Dios es Dios, el Espíritu Santo es Dios y que Jesucristo es Dios, no queda ninguna duda. Y que la salvación es de parte de Dios para los hombres y tiene diferentes formas también. ¿Bien? Ahora, con respecto a este punto, y antes de entrar a la pregunta de Elena y entrar directamente al mensaje, hoy nosotros tenemos que estar preocupados en cómo como iglesia en este periodo cumplimos el propósito de Dios. ¿Bien? Y predicarle a las personas que hoy por gracia tienen salvación, con fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos con Elena. Pablito, perdón. Sí, una cosita, una pregunta nada más antes de que se cierre esta pregunta. Los 144.000, ¿dónde entran? Pasa que vamos a entrar en escatología todo esto y entra después del arrebatamiento. Nosotros, los Por eso, hermanos, pero están en la tribulación. Las asambleas, sí. Las asambleas de los hermanos, nosotros sostenemos que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Y después viene los 7 años de lo que corresponde a la tribulación, dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Los 144.000 están en ese periodo denominado de tribulación donde la iglesia no participa. ¿Bien? Ajá. Por lo tanto, lo que interpretamos como doctrina es lo que está en 1 Tesalonicenses capítulo 1, donde primero Jesucristo viene en las nubes sin tocar tierra y lleva con él, o mejor dicho, vienen las almas de los que murieron y lleva con él a los que viven en ese momento y a todos los glorifica en cuerpos nuevos. Eso contesta la pregunta de Elena. A todos los cristianos, desde el comienzo de la iglesia hasta el tiempo o momento del arrebatamiento. En el momento que se dé el arrebatamiento, como bien decía Fernando el viernes, no hay señales en la Biblia escritas sobre el arrebatamiento. Vendrá como ladrón en la noche, donde vos podés estar durmiendo, estar despierto, donde vos podés estar esperándolo o no esperándolo, y va a venir sin señales, viene y sucede el arrebatamiento.
Luego empieza el tiempo de la denominada tribulación, donde sí hay señales. Y ahí se distingue el capítulo 2. ¿Bien? ¿Contestada la pregunta, Elena? Y la pregunta... Sí. No escuché, perdón. ¿Contestada la pregunta, Elena, y contestada la pregunta, Javi? Bien. Sí. Lleva a todos los cristianos, ¿bien? Y otro más, hablé con un hermano en la semana y le quedó dudas sobre dónde iba el alma del cristiano cuando muere antes del arrebatamiento, ¿bien? Nosotros lo tratamos en 1 Tesalonicenses, pero un hermano, por lo menos uno, y ese puede ser una proporcionalidad, le quedó dudas a dónde iba el alma del creyente cuando duerme en Cristo. ¿Bien? Entonces pregunto, voy a preguntar así por preguntar. Priscila, ¿a dónde va el alma del cristiano y por qué estaba sola? ¿Ves? No le preguntaba. ¿Querés que no te pregunte? Bueno, le pregunto a Jeremías. ¿Dónde va el alma del cristiano cuando duerme, cuando muere? Hola, buen día. Mirá, con respecto al ejemplo del ladrón de la cruz, entendemos que al paraíso. Cuando uno cree, cuando es un hijo de Dios, cuando muere, va a la presencia de Dios. Está bien que en ese momento todavía no había comenzado la iglesia, pero yo entiendo que el alma va a la presencia de Dios. Bien, a ver, la familia Toselli en conjunto pueden hacer debate. ¿A dónde va el alma de un creyente cuando muere? ¿Qué haces, Pablín? ¿Cómo va? Bien. Buen día. Sí, estábamos diciendo dos cosas. Bien definido dónde iba no teníamos que a la presencia de Dios, pero que el tiempo es atemporal para el alma cuando muere. Entonces, como que no hay una definición en qué tiempo se encuentra. Sale de lo que nosotros conocemos como tiempo. Hoy estamos acá y el día de mañana estamos en otro lado. Y eso decíamos, pero hasta ahí. No se sabe. Bueno, a ver, en parte sí y en parte no. O sea, está correcto que perdés que dejás de estar bajo las leyes físicas donde estamos en la Tierra ahora. Obviamente, en la temporalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente vos vivís por una eternidad y dice que vas a la presencia de Dios, por lo tanto, cambiás de lugar. ¿Bien? Ahora, no estás durmiendo en un lugar hasta que, ¿bien? Por favor, pasamos directamente, el cristiano, el verdadero cristiano pasa, duerme, cierra los ojos acá y abre los ojos allá. ¿Bien? Lo vimos hace semanas eso, aparte. Sí, bueno, pero yo en la semana hablé con hermanos y tenían dudas sobre esto. Por eso, Gustavo, No, lo no, quise... no por el hermano, sino por nosotros, digo, lo contestábamos todo hace poquito. Pero por eso, el hermano era de esta congregación. Ah, ok. Está bien, no era de otra. Si era de otra no hay problema, pobre. Pero no era de esta congregación. ¿Está bien? Por eso lo quise resaltar, porque es importante este tema que lo tengamos en tranquilidad y en seguridad. Nosotros cerramos los ojos acá y vamos a la presencia de Dios. Ahora, yendo al mensaje de hoy, ¿por qué? No puse el cronómetro y ya llevo 20 minutos y pico. Me queda poco. Vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 3, y particularmente me quiero centrar, voy a tocar solamente 3 puntos el día de hoy. El primer punto es lo que me llamó la atención, es esto que está a la mitad del versículo 3. Y dice, vuestra fe va creciendo. ¿Bien? No sé si lo ven. A la mitad del versículo 3 del capítulo 1 del segundo libro de Tesalonicenses. Mirá, dice, hola, ¿cómo te va? Ahí se asomó en la familia Jeremías. Mirá la cabezota esa. Hola. Versículo 3, a la mitad dice, vuestra fe va creciendo. Y me quedó primero picando
dos cosas. Una, recordemos que esta es la segunda carta que escribe el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué dice de la segunda carta? Recuerden que esta carta fue escrita de 6 meses a 1 año después que la primera. ¿Bien? Y sabemos por qué razón la tuve que escribir tan rápido, por causa de lo que explica en el capítulo 2 a la mitad, ¿no? Había otros comentarios espurios, hubo un malentendido, etcétera, y tuvo que rápidamente escribir la segunda carta. Pero desde la primera carta a la segunda carta, ¿qué les dice? Vuestra fe va creciendo. ¿Y qué dice ahí? La palabra fe es pistis, es convicción basada en lo oído, y va creciendo, es una palabra que es aumentar más allá de la medida. Esta palabra se utiliza solamente en el Nuevo Testamento acá. No tiene otro uso, no se usó en otro lado. Va creciendo más allá de medida. O sea, como cuando nosotros decimos, vieron en el tercer capítulo de Juan, cuando dice de tal manera, cuando no tengo referencia contra qué ponerlo, bueno, la fe de ellos aumentó de una manera que no era medible. Esto es lo que está diciendo. Vuestra fe va creciendo. Entonces, ¿a dónde me fue la mente? A Lucas 17:5, de la familia Tenorio. ¿Lo pueden leer? Lucas 17:5, en voz alta. Lucas 17:5. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, tercer libro del Nuevo Testamento. Bien, voz alta, dale. 17:5. ¿Todavía no? Ahí sí. Hola, buen día. Buen día. 17:5 dice, aumentos de la fe. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Hasta ahí. ¿El 6 también lo leo? El 5 solo. Bueno. El 5 solo. ¿Qué le dice el Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos. Dale, léelo de vuelta. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Bien. Acaba el Señor Jesús decirle la cantidad de veces que tenían que perdonar. Le dijo que tenían que aprender a perdonar y que no había límites en el perdón. Entonces, ¿qué le correspondieron los apóstoles? Y claro, esto es dificilísimo. ¿Cómo no tengo límite en el perdón? No. Entonces, ¿qué? Señor, aumentame la fe. ¿Está bien? Aumentame la fe. ¿Cómo hago? Dame la pastillita, dame la solución mágica, dame la forma de aumentar la fe. Y el Señor Jesús le contesta, que es lo que quería leer Esteban y no leyó, dice, si tuvieres, fíjense el detallecito, le dice que la fe pasa por ellos y le dice, si tuviereis. La palabra ahí que le dice a ellos, aumentanos, es colocar adicionalmente, ellos que querían, de parte de Dios, que Dios viniera y le colocara un plus, un extra, que viniera así y pusiera, ¡pac!, un poco más de fe. ¿Y qué le dice Jesús? Si ustedes tuvieran más fe, entonces, ¿qué pasa? Si tuvieran la capacidad, si lo pudieran sostener, si pudieran guardar, si pudieran contener, pero ¿contener qué cosa? Lo que después Pablo nos enseña en Romanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué pasaba? Ellos oían la palabra de Dios porque Jesús, que les acaba de enseñar, tienen que perdonar y perdonar muchísimo, superlativamente, pero no la podían aplicar. ¿Qué había? Una lucha entre lo que quiero y lo que debo. La fe, ¿qué es? No hacer lo que quiero, sino hacer lo que debo. Obedezco a Dios, aun aunque no lo quiera. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses? Le dice, miren, su fe va creciendo. Si sabemos que la fe viene por la palabra de Dios, ellos oían la palabra de Dios del apóstol Pablo y la retroalimentaban. Tomemos 2 minutos para ver cómo es la iglesia de Tesalónicas con respecto a la fe. Primero el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Lo podés leer, Sebastián Tórtola. Sí. Primera Tesalonicenses 1:8. Sí. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada.
La fe, gracias, la fe se extiende. ¡Wow! Viene esta condición de la fe. La fe se extiende. ¿Qué significa esto? Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿yo qué estoy contando? Acá, ¿qué está pasando? Ellos extendieron la fe. La realidad de la palabra de Dios la contaron a otros. Le hablaron a otros. De manera que llegaba Pablo y no tenía necesidad de hablar de la fe. Esa palabra extender es partir, proceder, llegar, adelantar, difundir. La fe se difunde. Un cristiano con una fe verdadera la difunde. No está callado. Un cristiano con la fe firme, que crece abundantemente, no está callado. Capítulo 1, versículo 9. Sebastián Abarca. ¿Lo podés leer? Para no cambiar de Sebastián Tórtola a Sebastián Abarca. Hola, ¿se escucha? Sí, fuerte y claro. 1.9, primera. Sí. Bueno, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Gracias, Seba. Fíjense, esto está relacionado con el versículo 8. ¿Qué pasó con la fe? ¿Qué sucedió con la fe? Una conversión. Ellos empezaron a contar cuál es la conversión, los hechos genuinos de la vida. Mi vida antes era de una manera y ahora es de otra manera. Fue una conversión. Antes creía a los ídolos, antes creía al dinero, antes creía a mis fuerzas, antes creía un santo, antes creía esto, antes creía lo otro. No, no, no. Ahora creo al Dios vivo y verdadero. Mi vida se ha convertido y la palabra convertir es revertir, convertir, volver. Yo iba por un camino y ahora estoy caminando por otro camino. La fe se manifiesta también en la conversión, no solo dicha, sino vivida. Yo no puedo ser igual si soy un hijo de Dios, porque la fe me convierte. Capítulo 3, versículo 2, Esteban Moreta, ¿podés leerlo? Vamos a cambiar, vamos a saltar de género. Débora Moreta, ¿podés leerlo? Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Sigo? No, no, hasta ahí. La fe se confirma y se exhorta. La fe se confirma y se exhorta. Se confirma, es fijar firmemente, volverse resueltamente en cierta dirección. Confirmar, establecer, afirmar. La fe se confirma. Como la fe no es algo tangible, sino que es algo vivible y está basado en el texto bíblico, yo tengo que repasar el texto bíblico y confrontar con mis hermanos y oír la palabra de Dios constantemente. Por eso cuando yo tengo un viernes, una reunión, un encuentro por Zoom o presencial, donde estoy oyendo la palabra de Dios, yo tengo que confirmar mi fe siendo prestos para oír. Si yo estoy conectado al Zoom y estoy distraído con las cosas que hay alrededor, no estoy confirmando mi fe. ¿Qué estoy haciendo? Y conecté la pantalla, estoy presencial. No tomo una nota, no estoy memorizando, no genero una pregunta, no leo el texto, no le presto atención, pero estoy conectado. Lo mismo puede pasar cuando estoy en la reunión, puedo estar sentado en la reunión y no estar congregado al nombre de Jesucristo, puedo estar presente. La fe se confirma. ¿Y qué más dice? La fe se exhorta. Y esa exhortación es hacia mí y puede venir de un tercero. La palabra exhortación, que es llamar cerca, invitar, presentar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolar, exhortar y exigencias. Entonces viene el hermano, se sienta al lado y como si pasara el hombro, la mano por mi hombro, me exhorta con el texto bíblico. La fe se exhorta y nos exhortamos unos a otros. Y esto es parte del desarrollo de la fe. Capítulo 3, versículo 5. A ver, Elian Esquivel, ¿podés leerlo?
Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Bien, ¿qué palabra sería la fe ahí? Informar. La fe se informa. ¿Qué es informar la fe? Miren, vamos a dar el ejemplo que dimos hoy. Nosotros acabamos de repasar a dónde van las almas. Entonces, cuando yo comparto mi fe, mi sustento en la palabra, estoy informando mi fe. Ahora, ¿qué pasó? El hermano no estaba muy convencido, no tenía en claro a dónde iba el alma después que moría el cristiano. ¿Dónde iba el alma del cristiano? Entonces, ¿qué pasó? Al poder informar de la fe, se lo pudo exhortar, se lo pudo enseñar para confirmar la fe. La fe se informa. Si yo no hablo hacia afuera comunicando el evangelio y no hablo hacia adentro compartiendo con mis hermanos, no informo de la fe. Yo puedo tener una fe muy grande o una fe chiquita, pero el tema es que si yo no le informo, no la comparto, ¿cómo hace el hermano, el cuerpo de Cristo para exhortarme? La fe se informa. ¿Qué más? Capítulo 3, versículo 7. Norma o Alfredo, que lo tiene, lo veo ahí él. Capítulo 3, versículo 7. ¿Lo pueden leer? Ah, pero está con el micrófono trabado, ¿eh? Si lo están leyendo. Yo leí los labios, lo leyó bien. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La fe consuela. Ahora, ¿qué palabra es acá consuelo? Es la misma palabra que estaba en exhorta en el capítulo 3, versículo 2. Es paracaleo. Ahora, en exhorta era hacia mí. Ahora, acá en consuela es de mí hacia otro. Mi fe puede consolar al otro. Por eso yo necesito comunicar la fe. Porque mi fe puede consolar al otro, puede fortalecerlo, puede exhortarlo. En este caso, el apóstol Pablo, que estaba preocupado a la distancia por una congregación de hermanos, la manifestación de la fe de esta iglesia los consolaba. Hermanos, tenemos que mostrar la fe. ¿Y cómo podemos mostrarla? Por ejemplo, por decir un detalle, ¿cómo están nuestros muros en las redes sociales? ¿Qué comunican? ¿Qué fe comunican? Es para pensarlo, ¿no? Porque yo miro los muros y digo, wow, ¿cómo es esta fe? Está complicada. El apóstol Pablo fue consolado por esta fe. Que no estemos, por causa de nuestros muros, desconsolando a otros creyentes, diciéndole, ¿qué le pasa a este hermano? Vamos a uno más, 3:10. A ver, quiero pasar de pantalla para poder preguntarle a todos. Analía, ¿podés leer el 3:10? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Interesante. Completar la fe. Este completar no es un completar de un absoluto, sino de un proceso de perfeccionamiento. ¿Bien? Nosotros tenemos por el Espíritu Santo el 100% de la fe dentro nuestro. Pero ¿qué es lo que sucede? El uso de esa fe, que en realidad es la fe, perdón, los confundí. Vamos, saquen lo que acabo de decir, que tenemos el 100% de la fe del Espíritu Santo, porque eso es una facultad del Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos acá es la fe nuestra que se va completando, que va desarrollándose. ¿Hasta dónde? Hasta la medida de lo que Dios permita en nosotros. Y eso se perfecciona. Y ahí la palabra completa es completar, reparar, ajustar, perfeccionar, preparar, remendar, restaurar, unir. Hay situaciones de nuestra fe. Yo, por ejemplo, puedo contar en mi vida que he dado pasos de fe y en otras cosas que sé que tendría que hacerlo, no puedo dar esos pasos de fe. Y el texto bíblico, a medida que voy creciendo en la vida, me sigue machacando hasta que doy ese paso de fe.
Porque entender no es lo mismo que hacer. Por eso es necesario que la fe se vaya completando. ¿Y cómo se completa? Con la enseñanza bíblica, con la permanencia en el texto, con la consideración y meditación. No es, insisto, el conocimiento nada más. Es el conocimiento aplicado. Vuelvo a repetir, hay pasos de fe que di en mi vida, pero hay cosas que sé que tengo que hacerlas, que todavía no lo puedo hacer. La fe se tiene que completar. Y por último, en este apunte de la fe, le pido a Isabel que pueda leer capítulo 5, versículo 8 de 1 Tesalonicenses. Y este me gusta muchísimo. ¿5:8? Sí. Fuerte y claro, muy bien. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Bien, vamos a dejar por un lado el yelmo y vamos a tomar solamente la coraza. La fe es una coraza. Y ahí la palabra es pecho, tórax, corcelete, faja, coraza. ¿Y dónde guarda la coraza? Esto lo vimos cuando estuvimos en 1 Tesalonicenses. El hermano se paró acá y habla de esta parte. ¿Y a dónde apunta? Porque la otra, el yelmo, habla de la cabeza. Como una, los pensamientos, y otra, los sentimientos, como está en Filipenses capítulo 4, versículo 7, perdón. Una guarda los pensamientos, pero la coraza que guarda los sentimientos. La fe nos guarda y resguarda nuestros sentimientos. La fe nos guarda y resguarda nuestros sentimientos. Nosotros no podemos confiar en los sentimientos, lo dice el texto bíblico. Nosotros fortalecemos la forma de pensar para encauzar los sentimientos. Nuestros sentimientos continuamente tienden al mal. Lo explicábamos en el otro texto de Santiago, continuamente tienden al mal. Pero la palabra de Dios encausa los sentimientos y la fe es una coraza que nos protege nuestros sentimientos, pero nos protege también de nuestros sentimientos. ¿Qué les parece estos puntos sobre la coraza? Sobre la fe. ¿Qué les parece? Les pido si pueden, si alguien quiere decir algo, y relacionado con lo que decíamos en el primer capítulo de 2 Tesalonicenses. Ellos, los de Tesalonicenses, iban creciendo en la fe. ¿Alguien tiene una apreciación para hacer? Ahí, dale, Guille. ¿Guille? No, quizás es para otro tema, pero me llama mucho la atención en 1 Tesalonicenses 3:9, que se leyó, que el apóstol se preguntaba qué acción de gracia podía dar a Dios. O sea, la verdad que no entiendo esa pregunta. ¿Qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Que es como que queda ahí latente la pregunta sin respuesta, me parece, ¿no? Sí, igual la pregunta llega hasta el final del versículo 10. Sí, viste que dice... Lela. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos y completemos lo que falte a vuestra fe? Bien. Bueno, después dice, el mismo Dios dirija y el Señor os haga crecer. Cuando vos lees el versículo 3 del capítulo 1 de 2 Tesalonicenses, ¿ven que dice, debemos siempre dar gracias? Bueno, en una de las formas que se podría llegar a traducir es, estamos obligados a ser agradecidos a Dios. Fíjate que tu pregunta podría llegar a contestarse con esta forma de traducción. Estamos obligados de dar gracias a Dios por vosotros. ¿Ves? Esto pasó de 6 meses acá.
¿Me entendés, Guillermo? Sí. O no entendí tu pregunta, si no. No, está bien. No, a mí, por eso te digo, a mí lo que me llama la atención es qué acción de gracia podríamos dar. O sea, como preguntarse, ¿qué puedo hacer? ¿Dar mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acción de gracia? De gracias? No sé, ponerme a caminar hasta Luján. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, es como que nada de lo que podría hacer podría llegar a colmar la gratitud que tenían por esos hermanos. Eso es lo que me llamaba la atención. ¿Puede ser eso? Sí, ahora entendí. Está bien. No, ahora entendí. Claro, me tirás la Por eso primera dice, y la segunda y me confundió. Claro, pero por eso decir, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? O sea, a pesar de que él quería completar la fe y todo lo que dice, me llama la atención eso, por eso te decía, por ahí es para otro tema. Pero la gratitud que tenía era tan grande que no había acción que podría llegar a compensar la gratitud. Bien, gracias, Guille. Eso. Quizás complete con el tema que ahora, el segundo punto que iba a tocar. ¿Quién más? ¿Alguna observación? Sí, yo, Pablo. Sí, El señor. otro viernes, este hermano cuando exponía en el versículo 3 de segunda de la carta en la que estamos ahora, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, ¿no? Y continúa, y él decía que un signo de madurez cristiana es justamente ser agradecido. Entre todas las cosas, ¿no? El ser agradecido aún en medio de la tribulación como estos hermanos, que eso era un signo de madurez, es decir, que ser agradecido es un signo de madurez. Exactamente. Gracias, Ana. Exactamente. Lo va a desarrollar Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, cuando yo reconozco que la voluntad de Dios es todo para mi vida, es el todo, no hay nada que escape a la voluntad de Dios, y cualquiera sea la circunstancia que hago, doy gracias. Pido a Dios, oro en toda oración y ruego, pero doy gracias. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para mi vida. Y los de Tesalonicenses habían entendido que todas estas circunstancias de persecución eran parte de la voluntad de Dios para su vida. ¿Y qué hacían? Se fortalecían, no se debilitaban, no empezaban a decir, mirá el problema que estoy, mirá esto, mirá lo que me manda Dios, mirá dónde estamos, mirá como esto, mirá como lo otro. No, entendían que era la voluntad de Dios para sus vidas y ¿qué hacían? Permanecían firmes en la esperanza. Que es un tema que lo voy a dejar para el final de todo, quiero avanzar porque se me va el tiempo. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Fíjense esto. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla con todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Les voy a variar levemente la lectura, y lo voy a leer de esta manera. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla con todo poder, todo propósito de bondad y toda obra de fe. Bien, la única diferencia es que poder lo puse al principio, cumpla con poder todo propósito de bondad y toda obra de fe. Bien, entonces, fíjense este pequeño detallecito, dignos. ¿Entendemos lo que es la palabra dignos? Nos tenga por dignos, que tengamos el derecho, que cumplamos ese derecho. Y dice después llamamiento. ¿Llamamiento qué es? Esa invitación. Clesis es la palabra. La palabra clesis proviene de la palabra caleo, y ahora vamos a ver la palabra clesis. Caleo es llamar, y clesis es una derivación que significa vocación. ¿Bien? Esa invitación que recibimos de Dios, y nosotros adentro, por la fe, entendimos que necesitábamos esa salvación, que éramos pecadores. ¿Y qué hicimos? Pedimos auxilio. Respondimos a esa invitación, y Dios hizo toda la obra. No nada que podamos hacer. La obra es totalmente de Dios, del principio al fin. Pero respondimos a esa invitación. Y después, ¿qué dice? Cumpla. Pero la palabra es una palabra que habla de un cumplimiento completo. Es un repleto, un atiborrado. Cumpla con ese poder, con dunamis. ¿Qué cosa? Todo propósito. Satisfacción, deleite, amabilidad, deseo, voluntad, afecto. Ahora, ¿qué? ¿El que se me cruza por la cabeza? No, porque lo asocia propósito de bondad. Y ahí es virtud.
beneficencia. No es para conmigo, sino es para con el otro. Dios siempre nos llama el orden a pensar primero en Dios, después en el prójimo. Y en ningún momento dice, cuídate a ti mismo. Sí, cuídate de no pecar, cuídate en la santidad, cuídate de todas esas cosas. Pero el resto dice, yo me encargo. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago acciones para mí mismo? No, hago acciones para el próximo. Entonces, ¿qué dice? Cumpla todo propósito de bondad. Toda idea para el prójimo, que Dios la cumple en su poder. Pero después, ¿qué dice? Obras, actos, acciones, ¿de qué? De fe. Hermano, qué maravilloso cuando tenemos hermanos al lado nuestro y nosotros mismos, que vemos que dan pasos de fe, pasos decisorios de fe, donde vemos que han orado, lo han compartido con el cuerpo de la iglesia, y ese paso de fe, vemos que Dios lo prospera. ¡Qué bendición! Cuando vemos esto en la vida del hermano, alienta nuestra fe. Pero fíjense cómo termina el versículo 12. ¿Para qué? Me encantó porque es propósito. ¿Queremos un propósito en la vida? Ahora vamos a cerrar con unos versículos que van a hablar de esto, ¿no? Pero dice, Jesucristo sea glorificado en nosotros. ¡Apa! Jesucristo sea glorificado en nosotros. A ver, Connie Brugnera, ¿cómo podés explicarme en una forma práctica que Jesucristo sea glorificado en nosotros? Mira, Rocío, te prendió el micrófono al toque. En una acción de la vida cotidiana, si, sí. No sé, que Jesucristo sea glorificado en nosotros, me suena que sea manifestado a través de lo que hacemos, no sé. Pero, por ejemplo, que brille tu cara, que salgas a la calle y vos brilles, que andes en el aire, que te levantes vuelo. No sé, no. Pero yo creo que sería tal vez, no sé, en la iglesia poder mostrar que Jesús, tipo que hay algo dentro tuyo, que Jesús está con vos y, bueno, está como que, no sé cómo explicarlo, no sé qué decir, perdón. Vale. A ver, Julia, me voy de una joven a otra joven con más experiencia. Julia, ¿cómo podrías explicarlo en forma práctica esto de que Jesucristo sea glorificado en nosotros? Tenés el micrófono apagado, ¿eh? Buen día, hermanos, a todos. Mirá, tenemos muchas maneras, por lo menos una, te digo, en la solicitud entre nosotros, en la atención en alguno que viene creciendo y nosotros tenemos un conocimiento para poderlo ayudar en el conocimiento de la palabra, en estar al lado de alguno que sabemos que está con necesidades, de ver de que Dios se manifieste en las cosas, porque nosotros tenemos debilidades a granel, pero una de las formas de mostrar que Dios está obrando en nuestras vidas es demostrándolo, pienso. Bien, gracias Julia. ¿Le puedo preguntar a Natalia Siriani, antes que Sebe tome el matecito? Iba a decir eso, justamente, en el servicio a los demás, en estar demostrando el cambio del interior para afuera. Bien. ¿Alguien tiene algo diferente para aportar? Que Cristo sea glorificado en nosotros. Elena levantó la mano, ¿puede ser? Sí, Elena. Sí, ser de testimonio a los demás, obrando en consecuencia la palabra de Dios. Miren, exactamente. Este texto a mí me llevó a pensar en Hechos cuando a los de Antioquía les llamaron por primera vez cristianos. Ese texto le pegué tantas vueltas en mi mente porque no entendía cuál era el punto. Claro, el punto era que en Antioquía Jesucristo nunca había pasado por esa tierra. Él jamás había pisado ese territorio. Entonces,
estos primeros cristianos, judíos y gentiles que estaban en ese territorio, hablaban de Jesucristo, pero vivían como lo que hablaban, que era de Jesucristo. Por lo tanto, los de alrededor, ¿qué dijeron? Vos parecés el Cristo que me contás. ¿Me explico? Cristo fue glorificado en ellos. Ahora nosotros estamos en el mundo occidental, entonces se divide entre cristianos y no cristianos, ¿no? De un lado y del otro. Hermanos, nuestras obras, fíjense cómo dice el texto, todo propósito de bondad y obra de fe, todo propósito de bondad y toda obra de fe sea para que Cristo sea glorificado en nosotros. No para tener una placa en un hospital, en un comedor, en casa. No para que nuestro nombre esté en un libro de las biografías. Para que Jesucristo sea glorificado en nosotros, que nos puedan llamar cristianos verdaderamente. Pero después, ¿cómo cierra? Me encantó esto, ¿no? Nosotros seamos glorificados en Él. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, habla de 3 situaciones donde personas, pienso que quizás sean creyentes, no lo sé, personas hacían cosas extraordinarias. La del versículo 2, que dice, conocía toda ciencia, todo misterio, podía enseñar todo. Te digo que si yo esa persona la tengo de delante, quizás la nombro directamente anciano. Porque conocía todos los misterios, era un fenómeno el tipo ese. Pero dice el apóstol Pablo, no tenía amor. El segundo era, pero tremendo también, ¿por qué? Porque daba todo lo que tenía para los pobres, aún consumió su vida, desgastó su vida era un filántropo de primera. Pero dice el apóstol Pablo, no tenía amor. No sirve de nada. Busquemos que nosotros seamos glorificados en Él. No busquemos la gloria para nosotros mismos. Que pasemos a segundo plano. Y que cuando Dios así lo crea, seamos exaltados cuando fuere tiempo. Quizás el tiempo sea en su gloria. No tengo... Quiero cerrar, ¿está bien? No quiero dar mucho más. Acompáñenme, den vuelta a la hoja muy rapidito. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. No quiero extenderme, por favor. Den vuelta a la hoja. Ahí les dejo para lectura en casa sobre lo que hablamos antes, Jesucristo se ha glorificado a nosotros. Jesucristo le oró al Padre sobre esto, Juan 17, 10 al 22. Léanlo después, anótenlo y leanlo después. Pero ahora, 2 Timoteo 1, 8 al 14. Mire, tengo mal el apunte. Perdón, Pablo, Juan 17. 10 al 22. Gracias. Pero eso en casa, no ahora, ¿eh? Dice 2 Tesalonicenses 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Fíjense lo que venimos hablando de 2 Tesalonicenses, ¿no? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo se lo dice a Timoteo porque por alguna razón Timoteo había empezado a tener vergüenza de esto. Quizás lo que había corrido de Pablo, el encarcelamiento, un montón de cosas, pero dice, no te avergüences de dar el testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjense, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento. Llamó acá escaleo y llamamiento es clesis. Nos llamó con llamamiento santo. Esta palabra clesis es la palabra que nosotros conocemos con vocación en nuestro castellano y también está en nuestra Biblia en otro párrafo, la vocación, este llamado interno. Hermanos, el capítulo 2 Tesalonicenses habla del propósito del cristiano. Nosotros tenemos una vocación, una clesis, un llamado. Dios nos capacitó para hacer una obra. ¿Y qué sigue diciendo? No conforme a nuestras obras, no conforme a nuestro proyecto, nuestras ideas, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Voy a saltar un poco, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto. Hermanos, cumplir el propósito de Dios, y lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 1, el versículo, bueno, varios versículos, habla del padecimiento, el 6, el 7, el 8, no es por una publicidad del programa,
Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, pisteus, y estoy seguro, peito, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Este juego de palabras que hace el apóstol, cuando dice yo sé a quién he creído, es el creer interno. Y estoy seguro, es el peito, es la seguridad en las acciones de cumplir su voluntad. El que guarda mi vida es Dios Padre. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Todo propósito de bondad y obra de fe, hacerla. Cuando yo tengo dudas, es porque tengo una situación en esto. Y cierro con esto. En el 1 Tesalonicenses, Pablo hizo una tríada, un soporte de fe, amor y esperanza. ¿Bien? En el libro 2, en el capítulo 1, pareciera ser que no estaría la esperanza. Pero en el versículo 3 dice, vuestra fe va creciendo, el amor de todos, y en el versículo 4 dice paciencia. Y la paciencia sabemos que está íntimamente relacionada con la esperanza. Y vuelve entonces a la tríada de la fe, el amor y la esperanza. Y miren, con esto cierro. La obediencia a la palabra de Dios por la fe alimenta la esperanza y se manifiesta en las acciones de amor. La obediencia a la palabra de Dios por la fe alimenta la esperanza y se manifiesta en las obras de amor. ¿Se entendió? Una cabeza, porque si no pienso que está todo congelado. Gracias. Ahora, piénsenlo al revés. No hay acciones de amor. ¿Qué tengo que mirar? ¿Dónde está mi esperanza? Y lo que puede haber pasado es que la fe no creció como la de Tesalonicenses en el versículo 3. ¿Por qué? Y porque no estoy fundamentado en la palabra, no obedezco a la palabra. Vivo una vida cristiana religiosa. Vivo una vida cristiana de costumbre. La última acepción, como para decir que toqué el capítulo 2 nada más, es toda esta parte está cerrada, versículo 1 del capítulo 2, con esto cierro, prometido, ya me pasé un montón de tiempo, 10 minutos. Capítulo 2, versículo 1. Ven que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Este versículo trata dos eventos. El primero es la parousia, la venida del Señor, la segunda venida. Pero después, cuando dice y varias traducciones es con respecto a la reunión con Él. Ahí la palabra reunión es episinagoga. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Alguien de la familia Pesteguía puede leer capítulo 10, 25? Porque creo que solamente me faltó preguntarle a ellos. Ah, no, y a Jorge Aguirre. Si los Apesteguía no puede, Jorge Aguirre que lo lea. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay la palabra congregarnos y la palabra reunión del capítulo 2, versículo 1 de Tesalonicenses es la misma palabra. Es episinagoga. Las situaciones son diferentes, los conceptos son el mismo. ¿Qué está diciendo? En capítulo 2, versículo 1 de 2 Tesalonicenses, está hablando de que cuando nos reunamos con Él, lo que explicó en el capítulo 4, versículo 13 al 18 de la primera carta de Tesalonicenses. El arrebatamiento.
Entonces, ¿qué sucede? Cristo viene en las nubes y al arrebatarnos, la episinagoga, la reunión con Él. ¿Correcto? ¿Me expliqué? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ahora voy a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejando de episinagoga, como algunos tienen por costumbre. Acá que hace una diferencia muy clara. Yo puedo estar en el salón de la iglesia el domingo a la mañana y no estar congregado al nombre de Jesucristo. Vuelvo a repetirlo. Yo puedo estar congregado el domingo a la mañana, por decir cualquier cosa, ¿no? Estoy en el salón de reuniones cuando nos podíamos juntar, o puedo estar, bueno, no, puedo estar congregado en el salón de reuniones el domingo a la mañana, puedo estar reunido, sentado, himnario, Biblia, todo, camisa, corbata, chalequito, gomina, todo prolijo. Bueno, en mi caso, en otros casos sin gomina porque no hay más para poner gomina. Pero estamos reunidos ahí, pero no estamos congregados. En el de Tesalonicenses, todos los cristianos nos vamos a reunir, a congregar con Jesucristo. Ahora, yo acá tengo la opción de congregarme al nombre de Jesucristo, ¿y qué dice? Algunos tienen la costumbre de no congregarse. Yo sé que si vos no venís a la reunión convocada de iglesia, yo sé que vos no estás reunido, yo ya lo sé. Y sé que seguramente, a excepción que tengas una dificultad, un problema parcial, si vos decidiste no venir, tenés un problema en la congregación con el cuerpo de Cristo. Vos decidiste faltar. Ahora, yo puedo estar sentado en el salón de la iglesia y no estar congregado. Puedo estar con mi mente pensando en otra cosa, en otro lado. Por eso Pablo exhorta tantas veces, a que estemos prestos a oír, que pongamos atento el oído, que seamos diligentes en la palabra. ¿Por qué? Porque puedo estar sentado en el salón y no estar congregado. Miren, esta palabra aparece 2 veces. Por eso en 2 Tesalonicenses el apóstol tiene que explicarles, y con esto cierro el tema, ¿qué había pasado? Él había explicado en 1 Tesalonicenses algo que Dios le había revelado a él, que era el arrebatamiento, algo de la iglesia. Lo que es la segunda venida ya está explicado. Yo acá en mi Biblia tengo marcado en los versículos 3 y 4 todos textos paralelos de Daniel. En el Antiguo Testamento ya estaba explicado la segunda venida, el día del Señor. Había mucha explicación, por ahí un poco nubosa, pero había. Después Apocalipsis nos va a explicar mucho más. Entonces, él que explica el arrebatamiento. ¿Qué pasó? Vinieron algunos que dijeron, mirá que Pablo dijo, como no había ni WhatsApp ni nada, la carta de Pablo había llegado, Pablo dijo que el día del Señor, y trataban de unir las dos cosas y confundir. Y después van a ver que, va a tratar al final de la carta, que algunos se hacían los vivos y dejaron de trabajar. Claro, pues ya todo viene, todo viene, todo viene. No, pará, mirá. Cuando el día del Señor está cerca o ha llegado, pará, no, pará. No se confundan. El arrebatamiento no tiene señal, pero no tiene nada que ver con la segunda venida. Nosotros los cristianos estamos preocupados acá para cumplir el propósito y que pronto nos venga a buscar. ¿Pero con qué estoy preocupado? Con cumplir el propósito de Dios mientras no me viene a buscar. No para vivir la vida como yo quiero, sino para poder cumplir todo propósito de bondad y obra de fe. Y que nuestra fe vaya creciendo. Hermanos, que estemos congregados, episinagogas al nombre de Jesucristo cada vez que nos reunamos como cuerpo. Que seamos como uno. Que alentemos a todos, como decía en la primera carta, a los ociosos, a los cansados, alentemos, levantemos los brazos todos, pero que todos nos congreguemos como uno. Que todos nos congreguemos al nombre de Jesucristo. Y que no algunos estén reunidos. Termino, por favor, si se pasó el tiempo, si alguien tiene una pregunta, que lo haga, si no, vamos a dar por terminado. ¿Tiene alguna pregunta? Perdón el exceso de la hora. Pero descuéntenme las preguntas del principio, ¿eh? Hagan descuento.
Sí, Jorge, ¿qué ibas a preguntar? Yo, nada que ver seguramente, pero bueno, estamos en el tema. Cuando yo leía de Coraza y Yelmo, y dice, llevar una vida piadosa y consecuente, ¿qué es lo que nos preserva de la corrupción del mundo? ¿Por causa de la concupiscencia? ¿Se entiende qué es eso? ¿Dónde estás leyendo? No tengo idea de dónde estás leyendo. No, yo estaba leyendo, por ejemplo, ahí te digo, porque yo mientras hablábamos, primeramente a la mañana estaba leyendo y estaba sacando cosas, ¿viste? Donde habla del yelmo y la coraza, Pablito. Sí, eso lo encuentro. ¿Dónde dice concupiscencia? Es un comentario. No, es la pregunta que te hago. Dice, coraza y yelmo, ¿llevar una vida piadosa y consecuente, que es lo que nos preserva la corrupción del mundo por causa de la concupiscencia? Por eso, esa pregunta viene que estás leyendo un comentario. Claro. ¿El comentario de quién es? McDonald. Bien. Lo que te explicaba recién cuando decía coraza, la coraza, si es el tórax, estamos asociándolo con los sentimientos. Y cuando asociamos con los sentimientos, estamos asociando con los deseos. Los deseos podemos, a ver, no es muy complicado, yo soy muy inútil para poder explicarlo, ¿no? Pero tenemos los deseos naturales, todos los deseos naturales son negativos. ¿Está claro? Todos los deseos en la Biblia, cada vez que aparecen los deseos son naturales. Lo que está en Santiago cuando dice, ¿qué es lo que hace que luchemos? Bueno, los deseos de la carne, la vanagloria de los ojos, todo eso que está en Juan, todo eso siempre en la Biblia está en forma negativa. Todos los deseos, ¿a dónde tienen? Algo negativo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son los deseos de la carne. Cuando nosotros somos transformados por el Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Encauzamos los deseos. Después que está lo que vos llamaste concupiscencia, que es la epitumia, es cuando se fija el deseo, que es lo que está en Santiago capítulo 1, versículo 17-18. Entonces, ¿qué está? La epitumia, cuando empieza a seducir el razonamiento con el sentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu razonamiento está basado en el texto bíblico, ¿qué hace? No permite que la epitumia tome lugar. Bien, vamos a hablar, ¿qué hace? Dice Jesucristo, cuando el hombre mira a la mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, hombre, estoy pensando en mi mente, en mi deseo, miro una mujer y la miro una vez porque pasé una vez, la miro 2 veces, empiezo la epitumia, la fijo, ¿y qué hago? Empiezo a desnudarla en mi mente. Antes de desnudarla en mi mente, la mente que dijo, che, está mal esto. ¿Por qué? Porque yo soy casado. Esto es un adulterio. ¿Pero qué hace la epitumia? Sí, diciéndole, no, sí, pero no pasa nada. Entonces empieza el deseo, hasta que en la mente ella adulteró, pero no la tocó a la mujer. ¿Qué hace la coraza de fe? Vos vas de vuelta al texto y te fortaleces para no desnudar a esa mujer en la mente. Porque sabes que es tu debilidad. Ahora, cuando tu fe está débil, ¿qué es lo que haces? Acallás la palabra, acallás al espíritu y la desnudás en tu mente y muy probablemente termines acostándote con esa mujer. ¿Por qué? Porque acallamos el texto bíblico. No es una coraza al corazón, ni es un yelmo a la mente. Porque mi fe no se ha desarrollado. ¿Me explico? Es un ejemplo para lo que decías de McDonald de concupiscencia, basándonos en Santiago capítulo 1, versículo 18, ¿no? ¿Se puede volver de eso? Hay arrepentimiento con la consecuente responsabilidad, ¿no? de las acciones. ¿Está bien? Estamos hablando solamente en el punto este. Pero lo que sucede es que hay que corregir, pero se puede restaurar. Hay que volver hacia adelante. ¿Pero qué tiene que haber? Confesión. La primera confesión a Dios y después confesión a los hermanos, ¿no? Obviamente. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, ¿contestada, Jorge? Sí, sí, yo me iba por ese lado, inclusive. Perdón que le tuve que abrir la data. Sí, está bien. No. ¿Alguna otra pregunta? Uy, los pajaritos, ¿de dónde fueron esos? Acá.
¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a ir cerrando. O una apreciación, no hace falta que sea una pregunta, por ahí un comentario, sumarle algo. Bueno, listo. No estoy viendo la segunda pantalla, no creo que haya otra pregunta. Gastón levantó la mano. Ah, Gastón, no te vi, perdóname, estaba viendo otra pantalla. Sí, Gastón. Una pregunta bien sencilla, que ayer nos preguntábamos con Facu. No te creo de tu parte, ¿eh? No, bien sencilla. ¿Por qué, Pablo, la carta empieza Pablo, Silvano y Timoteo? Y todo, la historia, nosotros, las iglesias, todo decimos que es el apóstol Pablo, la carta. Porque estaban juntos en ese momento. Fíjate que cuando escribe él, a ver, él forma, es como un equipo que forma, por más que sea Pablo. Yo lo entiendo como la humildad de Pablo. Bien, por ejemplo, en Romanos agarra y dice, Tercio, que escribo la carta, lo saluda. Yo, Tercio, que escribo la carta, lo saluda. Pablo dictaba y Tercio escribía. Lucas, por ejemplo, cuando escribe, se ponía en segundo plano y solamente sabés que Lucas estaba o no estaba porque dice nosotros o ellos. Y acá Pablo, ¿qué hace? Involucra a Silvano y Timoteo. En ese momento estaba con ese grupo Silvano y Timoteo. Además, a Timoteo lo quería mandar para fortalecerse en la fe. Entonces se los estaba presentando también. Entonces presentaba al equipo de tarea para que no sea desconocido de Tesalónica. ¿Está bien? Cuando le escribe la carta, es el año 49, 50, una cosa así, si no me equivoco, ya había pegado la primera vuelta. Entonces quizás había pasado con unos, pero ahora estaba con otros en el grupo. Y lo tenía como para presentarlo. Che, mirá, si va Timoteo, también trabaja conmigo. Si va Silvano, trabaja conmigo. Calculo que vendrá por ahí. Pero nunca me hice esa pregunta, por eso generalmente tus preguntas no son sencillas. Leíamos que es en el único lugar en Tesalónica que estuvieron juntos los tres, Silvano, Timoteo y Pablo. Es en el único lugar que estuvieron en Tesalónica y se encontraron físicamente. Pero bueno, como que me causaba duda por qué todos decimos que la escribe Pablo cuando la Biblia está diciendo esto. Pero bueno, vamos. Ojo. La carta la escribe Pablo porque el que Dios se inspiró es Pablo, el apóstol enviado de Jesucristo. Claro. Silvano y Timoteo podrían ser enviados de la iglesia, ¿bien? Pero el inspirado por Dios fue Pablo. ¿Está bien? Tercio escribirá, pero Tercio no es el inspirado, o inspirado, como quieras usarlo. El inspirado por Dios es Pablo. Ellos son colaboradores, pueden haber estado, como dijiste, en hechos circunstancialmente, no me acuerdo ahora, lo traté de buscar rápido en el segundo viaje, si había estado o no, puede haber estado, pero el inspirado, el que escribe la carta de parte de Dios, es Pablo. En Gálatas, por ejemplo, dice, Pablo apóstol, no de nombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Claro, esa es la salvedad, pero si vos mirás en muchos, va a decir Pablo y Bernabé apóstoles. Sí. Claro, es una forma de darle crédito también a la persona que está con él. No que estoy yo solo y pongo yo, Pablo, les escribo a los muchachos de Quintana que tal cosa. Siempre da crédito también a los hermanos que estaban con él. Sí, lo que quería aclarar de lo que leíste, Jorge, es que ahí Pablo habla apóstol de Jesucristo, que es la salvedad que le estaba haciendo a Gastón. En Hechos vos vas a ver que a Pablo y a Bernabé lo llaman apóstol, pero esos son apóstoles de la iglesia, porque la palabra apóstol, a nosotros se nos traduce apóstol, pero el concepto de la palabra original es enviado. Entonces el punto, ¿cuál era del enviado? ¿Quién lo enviaba? La iglesia de Quintana todavía no tiene un misionero, pero cuando nosotros tuvimos, suponete cuando tuvimos la coencomendación de Susana, nosotros coenviamos a Susana a Pakistán, nosotros firmamos esa carta, ¿bien? La enviamos. Susana es apóstol de la iglesia de San Martín. Suena como durísimo, Susana apóstol, no, el concepto de la palabra es enviado, ¿bien? ¿Pero de quién es? De la iglesia de San Martín. Pablo dice en Gálatas, ¿apóstol de quién? De Jesucristo, ojo. Yo ahora estoy hablando como enviado de Cristo. Aparte que yo salí enviado por la iglesia de Antioquía, ojo, también soy misionero de la iglesia de Antioquía. Yo tengo una misión de Cristo, yo soy enviado de Jesucristo. Por eso el apóstol como los otros apóstoles, enviados de Jesucristo. Hay apóstoles enviados de la iglesia. ¿Se entendió la diferenciación? ¿No?
Yo sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, otra vez volví a oír no, pero no sé quién dijo no. Bueno, listo. Bueno, Palito, vamos Sí, a comer. Seba. Seba Torto, ¿le levantaste la mano? Ah, perdón. ¿Listo? Entonces, Listo. ¿te pasan los fideos? No, no, hay que hacer una pregunta más. Listo. Pido de vuelta disculpas por el exceso en el tiempo. Fueron las preguntas del principio. A mí me encantan las preguntas. Me interesaba mucho poder dar estos dos puntos con el tercero que fue cortito por esta carta. Ahora vamos a cerrarla con la segunda parte que tiene muchas aplicaciones prácticas. Así que estemos atentos, leamos la carta de vuelta y considerémosla. ¿Bien? Así que, bueno, le quiero pedir si por favor, Gustavo, ¿vos podés cerrar con una oración? Oramos. Señor, venimos delante de ti para darte gracias por tu palabra. Gracias porque nos hace mirar al espejo siempre y podemos mirar, Señor, y refleja en nuestras vidas, Señor. Gracias porque es tu mismo consejo, Señor, para con nosotros y nuestras vidas, para saber cómo manejarnos. Bendice, Señor, todo lo que hemos charlado hoy y también el viernes, y que podamos seguir, Señor, meditando y reflexionando, Señor, acerca de vuestra fe, como escuchábamos hoy, para poder, Señor, estar encaminados en lo que tú quieres, y así, Señor, como decía tu palabra, poder glorificarte, que tú seas glorificado en nosotros y también, Señor, viceversa. Queremos rogarte por el resto de este día, por la semana, por todos los motivos de oración que hay en medio nuestro, Señor, y rogarte también para que el próximo encuentro sea de bendición en el estudio de tu palabra. Te damos las gracias y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.